La violencia machista y la violencia sexual son realidades que viven muchísimas mujeres. Es importante visibilizarlas y hablar de todas las consecuencias que sufren, no solo a nivel cerebral y de trauma, sino a nivel emocional, laboral, de relaciones, económico y sobre todo a nivel individual, ya que supone, en ocasiones, perderse a una misma. Eduso Podcast, el podcast de la educación social, una creación de Eduso TV. Desde siempre se habla de dos tipos de violencias que viven las mujeres e incluso cuando profundizamos en la violencia machista, violencia vicaria e incluso violencia sexual, nos centramos en las consecuencias más evidentes y habituales que sufren las mujeres que han vivido estas situaciones. Sin embargo, no es tan habitual hablar de esa soledad que sienten, de esa sensación de incomprensión porque su entorno jamás sabrá de verdad cómo se sienten porque no lo han vivido y por ello se sienten solas e incomprendidas. ¿Realmente podemos llegar a entender cómo está una persona que ha vivido un trauma con T mayúscula cuando no lo hemos vivido nosotras? ¿Nos enseñan a acompañar a personas que viven o han vivido violencia machista o violencia sexual? ¿Están las instituciones preparadas para dar un acompañamiento integral, real y profesional a estas mujeres? Pero antes de continuar, daros la bienvenida a Eduso Podcast, el podcast de la educación social. Un podcast colaborativo creado por el equipo de Eduso TV. Soy Fanny, colaboradora en este proyecto, y hoy me acompaña mi compañera de Eduso TV, Lucía, educadora social especializada en acompañamiento a mujeres y emprendedora de Verba Educación Social. Bueno, Lucía, adelante, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cómo va a estar enfocado el programa. Bueno, pues yo soy Lucía Camargo, educadora social. También pertenezco al equipo que estamos detrás de Eduso TV. Y bueno, dentro de ser educadora social, me especialicé en violencia de género, en violencia sexual, en pornografía, y desde mi propia empresa, que se llama Verba Educación Social, pues acompaño a mujeres en su desarrollo personal y en la sanación, en su proceso. Y nada, lo hago desde hace 5 añitos, con sus altos y sus bajos que todo emprendedor y emprendedora entenderá. Pero me dedico a eso, al acompañamiento profesional de mujeres en materia de violencias. Vale, y bueno, ya comentamos antes un poquito que vamos a hablar del programa de Tu Voz, entonces como va a estar coordinado por ti, pues cuéntanos un poquito cómo nace la idea del programa y lo que nos vamos a encontrar, ¿no?, con el programa. Eso es. Pues la idea nace de una conversación súper informal en la que hablábamos Fanny y yo en concreto de lo solas que se sienten las mujeres en los procesos de trabajar todo el tema de la violencia de género y la violencia sexual, y hablábamos de esto, ¿no?, de que también desde el sistema yo lo veía cuando trabajaba dentro del sistema, ¿no?, de que las mujeres se sienten solas, se sienten números, se sienten una más, se sienten súper desprotegidas y sobre todo que no pueden acceder a recursos si no hay una denuncia previa, ¿no? Es decir, sin la denuncia no puedes acceder a diferentes proyectos, programas, pero tampoco a recursos económicos o a bancos de alimentos, este tipo de cosas. Entonces, hablábamos de que sí, hemos evolucionado mucho en materia de acompañamiento de violencia de género y violencia sexual. No vamos a quitarnos el camino que ya llevamos hecho, pero sí que hay este vacío tan grande de que las mujeres se sienten que son burocracia, que son papeleo, que no se las atiende desde la humanidad. Y yo es algo que también venía viendo en mi trabajo, porque cuando yo acompaño a las mujeres en esta materia, ellas siempre me dicen que no se habían encontrado una profesional que, por ejemplo, de un servicio como el que doy yo, de que aparte de las sesiones puntuales de semana a semana o de 15 días en 15 días o de mes en mes, dependiendo de cada mujer, de su situación y del proceso que ella lleva, que como yo tuviese un servicio a coste cero a través de WhatsApp. Yo estoy siempre con ellas a través de WhatsApp y tengo una comunidad de mujeres también. Y esto es importantísimo porque sí, tienen una sesión conmigo el miércoles, pero el viernes viene un problema enorme y
a alguien se lo cuentan, me mandan un mensaje y saben que yo estoy ahí para escucharlas, que en ese momento podemos agendar una sesión express, que buscamos un hueco rápido, que yo simplemente estoy ahí diciéndole te entiendo, te acompaño y te abrazo en la distancia. Y esto ha sido un cambio increíble en el proceso de las mujeres a las que acompaño. Y tu voz nace de aquí también, del hecho de que las mujeres se sientan realmente escuchadas, validadas y acompañadas, que no se sientan un número más. Y nace como un grupo de apoyo de mujeres, no como un grupo terapéutico, porque para eso habría que hacer entrevistas súper exhaustivas y crear diferentes grupos, porque al final cada mujer vive su proceso y no es lo mismo estar al inicio del proceso que a mitad que al final, por así decirlo, ¿no? Entonces habría que hacer diferentes grupos, tal y cual, y sería un trabajo diferente. Por eso nació la idea de un grupo de apoyo entre mujeres, porque ellas se valoran, se validan y se cuidan. Es una red de sostén entre mujeres, que es algo que venimos echando en falta, ¿no? Y de ahí nace la idea. Y el programa es una membresía, lo que quiere decir que tú decides cuándo entras, decides cuándo sales, decides en la medida en la que quieres participar y tienes 2 sesiones al mes en la que poder participar y tienes una plataforma en la que habrá recursos mensuales diferentes, pues recursos de autocuidado, consejos, libros, vídeos de YouTube que te pueden ayudar, lo que vayamos encontrando un poco, no solamente yo como profesional, sino entre todas. Y luego está la participación en el grupo de WhatsApp que creamos, ¿no? Tener un grupo de WhatsApp con diferentes mujeres en las que decir, hoy me siento mal, o contar un logro, o expresar un objetivo y que las demás te acompañen en lo que te esté pasando es importantísimo. Es muy importante. Entiendo entonces que tú ahí puedes participar, imagínate, ¿no? Yo me apunto y pruebo y decido que igual no es el momento para yo estar en ese recurso, puedo salir y luego volver a entrar cuando quiera y demás. O sea, tengo total libertad. Exacto, tienes la libertad de medir en qué punto quieres participar. Igual hay mujeres que sí que quieren participar, pero no se atreven a abrir micrófono ni cámara, pero sí que quieren escuchar a otras mujeres, porque solamente escucharlas te ayuda a identificarte tú. Igual hay mujeres que necesitan expresar, ¿no? Y van a expresar. Mi función ahí es mediar un poco entre todo esto para que no se generen ni silencios ni monólogos, ¿no? Que también hay que respetarlos dependiendo del momento. Y que cada sesión está pensada, enfocada en un tema, ¿no? Igual hay sesiones que simplemente venimos a contar qué tal nos ha ido el mes, pero la idea es que cada sesión estará enfocada en algún tema, y no porque no se puedan sacar otros, sino porque tiene que tener una dirección. Sin una dirección, las mujeres generalmente, sin una pregunta base que tú lances o un ejercicio que tú lances o lo que sea, no se van a poner a reflexionar por ellas mismas y a compartir, ¿no? Y ahí también se genera mucho el clima de grupo, que es importantísimo. Es muy importante. Yo ahí, cuando hablaba contigo, era lo que reflexionaba, ¿no? Que al final yo, bajo mi experiencia, tenía la necesidad de expresar y aunque cuente con el entorno, ¿no? para expresarme y tenga gente que me escuche, que me acompañe y demás, tenía ese sentimiento de no entienden exactamente lo que yo siento, ni porque a lo mejor siento una cosa pues más de tristeza en algún momento y de repente otro día siento una rabia incontrolable que claro, no entienden esos puntos de diferentes emociones y tan extremas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es muy difícil explicarle a otras personas que no han vivido lo mismo que tú, lo que tú estás sintiendo. Sí. Y bueno, porque tampoco nos educan, ¿no? Para saber reaccionar o para saber entender a las personas que viven estas situaciones. Entonces yo decía, jolín, yo veo pues para enfermedades, para drogodependencias, etcétera, veo grupos de apoyo que hacen comunidad y que sí que se sienten comprendidos de verdad por eso, ¿no? Porque son personas que viven la misma situación o que han vivido la misma situación que ellos, entonces sí comprenden realmente. Y sin embargo yo, pues para mi situación personal propia, no lo encontraba. Y hablándolo incluso con la psicóloga a la que voy, me decía, claro, es que yo ahora mismo esto no lo puedo hacer porque las personas a las que acompaño, a las que atiendo, que han vivido situaciones de violencia sexual,
no están en el mismo punto que tú y no les conviene hacer una terapia de grupo. Entonces es muy difícil encontrar algo así. Exacto, por eso es lo que tú decías, es muy difícil. La terapia de grupo, por eso nunca nos lo hemos planteado como una terapia de grupo, porque es lo que comentabas tú. Tienes que encajar en el grupo exacto para ti, para no sentirte frustrada, para no sentir que ahí no pintas nada, para no sentirte invalidada. Por eso el grupo de apoyo que parte desde otra forma de crearlo, ¿no? Desde vamos a generar solidaridad, vamos a acompañarnos unas a las otras, vamos a escucharnos, vamos a validarnos. Porque tú has dicho algo muy importante. Hoy siento rabia, mañana tristeza y la gente no me acompaña. Y es que no me extraña, Fanny, porque cuando en el observatorio de Tu Voz hacíamos la pregunta de si las mujeres se sentían comprendidas y valoradas dentro de su círculo, ¿vale? Si se habían sentido arropadas cuando expresaron lo que les había pasado, el 60% dijo que no. Claro. Es que y el 86,7% de esas mujeres dijeron que no se sentían entendidas y que tenían que sobreexplicar su situación. Y es lo que tú has dicho, el entorno no está preparado para todo esto, porque el entorno, todavía vivimos en sociedades sin una perspectiva de género y sin una conciencia de lo que es la violencia machista. Entonces, no se comprende. Y bueno, no todo el mundo tiene por qué comprenderlo, que ser experto en todo esto. ¿Sería genial hablar de que todo el mundo necesitamos respeto ante nuestras emociones? Sí. ¿Vivimos en un mundo que lo hace? No. Y por eso vino lo que tú decías, no encuentro grupos de apoyo en esto. Y cuando lo hablamos tú y yo dijimos, un Alcohólicos Anónimos, la metodología de Alcohólicos Anónimos, pero para mujeres víctimas de violencia, sin la chapita de llevas un día sin beber, ¿vale? Esto no iba de eso. Eso no es necesario, pero exacto. Sí, ¿no? Hola, soy fulanita, me ha pasado esto, por Dios, alguien que se sienta igual que yo. Exacto. Sí. Eso es. Lo que pasa es que luego al final hay más recursos detrás del programa Tu Voz. No solamente vengo aquí a desahogarme, sino que está la plataforma, está el WhatsApp, está la validación entre el grupo, los ejercicios que se harán en directo para reflexionar. Y aquí es que cada mujer puede participar en la medida en la que quiera y como pueda también. Claro, es que sí, es que yo creo que eso es súper importante, porque es lo que hablábamos, ¿no? Que bueno, que yo a lo mejor estoy en una etapa en la que necesito expresar, en la que necesito contar mi historia, que me entiendan, desahogarme, tener esa compañía, pero a lo mejor de repente recaigo en un trastorno por estrés postraumático y ya no estoy preparada, entonces necesito retirarme de ahí. Claro, es un proceso muy, muy complicado y que como que no sana del todo, nunca. Es algo que yo creo que como que te puedes estabilizar y desestabilizar, pero no es una herida que sane y desaparezca. Es una herida que a lo mejor tiene como, se te cura en el sentido de que se te puede formar una cicatriz y puedes llevar una vida totalmente feliz, normalizada y estar bien, pero vas a tener momentos de tu vida en los que vas a estar más desestabilizada, en los que habrá situaciones que te remuevan, que te duelan, etcétera, etcétera. Entonces, el tener ese acompañamiento yo creo que es muy importante. Sí. Y además, a lo que tú dices, es importante que la persona que acompañe este grupo, o todos los grupos, o sea, vamos a reformularlo bien. Las personas que acompañan a mujeres en materia de violencias tienen que estar formadas. Y esto es algo de lo que hablábamos el otro día en el directo y que dimos datos contundentes, ¿no? El directo lo tenéis en el perfil de Instagram de Dusu TV y lo podéis encontrar para todos los datos que sacamos del observatorio. Pero algo de lo que hablábamos es que los profesionales no están formados. Ayer mismo hablaba con una educadora que he conocido hace poco que me decía, yo he trabajado acompañando a mujeres en violencia de género y no tengo ni el máster de igualdad, ni conciencia de género, ni feminismo. Y además me dijo, es que no me gusta trabajar aquí. Claro. Y esto es un problema. Es un problema muy grande, porque es un ámbito complejo, pero muchos son complejos. Y te puede gustar más o menos, pero necesitamos profesionales formados en género, en igualdad y con una perspectiva feminista para acompañar a estas mujeres. Es que es importantísimo, porque claro, si lo que necesitamos es que nos entiendan, que no nos juzguen, la base es tener esa formación, porque al final vivimos en una sociedad machista y aunque nos parezca de lógica apoyar a una persona que ha sido víctima de violencia, saltan en nosotros pues
esos micromachismos, ¿no? O esa educación machista o 50-50 con esos sesgos que de repente aparece la vocecita ahí en plan y juzgamos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces es muy importante tener las gafas lilas, ¿no? Puestas siempre. Eso es, y lo que vimos en la encuesta de Tu Voz en el observatorio es que tanto si acudías a profesionales públicos como a profesionales privados, las mujeres no se sentían acompañadas, se sentían un número más y no se sentían entendidas, valoradas y validadas. Y esto es porque el profesional que hay detrás puede no tener empatía, pero estoy segura de que no tiene una formación específica en esto. Porque en cuanto te formas en esto, esas mujeres se van a sentir escuchadas, acompañadas y valoradas, sí o sí, a menos de que seas un psicópata, un educador social psicópata o un profesional psicópata, ¿vale? Que carezcas completamente de empatía. Pero si tienes formación, sabes cómo poder gestionar este tipo de situaciones y cómo gestionar los testimonios de las mujeres y cómo hacer que ellas se sientan valoradas, escuchadas y acompañadas realmente. Sí, incluso dentro de lo que entra, las reacciones, las emociones que puedes sentir, tienen que conocer todo eso, porque alguien que no lo conozca puede pensar que a lo mejor estás en un momento horrible, que estás muchísimo peor de lo que estás, y a lo mejor simplemente es tu forma de curar o de sanar, de cicatrizar, ¿no? Y no tiene nada de malo y es hasta normal que estés procesando o que estés gestionando eso de esa manera determinada. Y claro, sin esa formación no lo sabes, porque yo no tengo ningún máster de igualdad ni nada, tengo algún curso hecho y demás, que bueno, por cosa mía personal, pero claro que eso a mí no me ha dado los conocimientos. Yo tengo conocimientos en ese sentido por mi experiencia propia y porque yendo pues eso a una psicóloga especializada en violencias y demás, he entendido ese proceso, ¿no? Pero claro, si no llega a ser por eso, yo no tendría ni idea y habría reacciones en mí misma que no llegaría a entender. Exacto. Es lo que tú dices. Si el profesional no está formado, no te pueden acompañar para entender tus reacciones, ¿no? Y que no solamente eso, sino que no se queda en he vivido violencia machista o soy víctima de violencias machistas. Hay que entender que eso deriva en un estrés postraumático, en una ansiedad generalizada, en problemas, por ejemplo, para dormir, en problemas a nivel laboral, porque igual no puedes concentrarte o no puedes desempeñar X trabajos, o te puede derivar a una agorafobia, ¿vale? O te puede derivar a muchísimas cosas diferentes, y tampoco se entiende la importancia del contexto en el que vivimos para la recuperación de la víctima, porque esto es importantísimo. El contexto puede acompañarte y sumarte o destrozarte y culpabilizarte, y esto suele ser generalmente así. Yo acompaño a mujeres donde su contexto es favorable y las están ayudando a salir de la situación y están siendo un recurso más para trabajar en las sesiones, y eso es impresionante. Pero también trabajo con mujeres que han tenido que cortar los lazos con muchos de sus familiares porque lo que hacían era hundirlas, culpabilizarlas y señalarlas como eres víctima, pero algo habrás hecho tú para merecer lo que te hacía el señorito Felipe. Bueno, es que ya entramos en míticas noticias, ¿no? De alguna cuestión sexual o demás, y ves los comentarios y esto es, bueno, totalmente desolador. Y luego que muchas veces los agresores están dentro de del propio círculo de amistades, dentro de la pareja, dentro de la familia. Entonces, claro, todo es muy, muy, muy complicado. Sí. Es muy complicado. En torno a lo que dices, en el observatorio veíamos que cuando hablábamos de violencia sexual, por ejemplo, hacíamos la pregunta concreta de violencia sexual y era la pareja la que era la persona agresora, ¿no? Y al final esto es así de real. Una violación, lo que decíamos el otro día, no ocurre de noche, nunca, que sí ocurre, pero que no son las demás. Y luego estaba el tío, creo que era el que más puntuación tenía, tío, padre, abuelo, primos, tenían todos sus rayitas de puntuaciones de mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual dentro del su seno familiar, ¿no? Incluso había alguno de profesor, creo también recordar. Pero en general, cuando las mujeres contestaban también en tema de violencia de género, es que es desolador. Sí. Sobre todo es que cuando además, sobre todo violencia de género, ¿no? Es personas que son, pues eso, tu pareja o que son muy cercanas.
Entonces, claro, eso se multiplica la dificultad y la complejidad a niveles insospechados, porque claro, ya no es gestionar tu agresión como tal, es gestionar los lazos con esa persona que es familiar, con todo el resto de la familia, con comidas familiares, ¿no? Con esos eventos, volver a encontrarte con esa persona, cómo explicar sin que seas la mala, ¿no? O la fría o la borde, que ya no quieres saber nada de esa persona. Es todo muy complicado, y si no haces un acompañamiento como tiene que ser, bien, claro, puedes destrozar a la persona. Exacto. Pero se me viene a la cabeza Claudia, no me acuerdo el apellido, pero es una chica que sufrió violencia sexual infantil y lo cuenta mucho en redes, que ella cuenta, ¿no?, en sus testimonios que tuvo que aguantar comidas y cenas familiares con su abuelo delante, y su familia sabía que ella era víctima de violencia sexual por parte de su padre. Pero esto yo lo veo en sesiones. Claro. Y son muy pocas las familias que cierran la puerta al agresor. Muy pocas cuando se sabe. Eso es una revictimización constante. Sí, claro. Constante y continua. Pero ya no solamente eso es... No se enmarca, por así decirlo, dentro de del contexto de la violencia familiar, pero que tu familia te obligue como adolescente, como joven, como infante, a estar enfrente de la persona que abusa sexualmente de ti, es muy duro, porque ahí, ¿en qué lugar te está poniendo tu familia? Claro, es que ahí ya es como situaciones de violencia una sobre otra, ¿sabes? Dependiendo de cómo sea la agresión como tal, no sé hasta qué punto es peor, si la agresión como tal o toda la situación que envuelve a esa agresión, ¿no? Porque es el contexto, es la sensación de abandono por parte de tus familiares, ¿no? Tus padres, por ejemplo, se supone que son las personas que te quieren y que te tienen que proteger los primeros, ¿no? Y sin embargo son los primeros que te exponen. Claro, hasta ahí no sé hasta qué punto puede llegar incluso a ser peor que la propia agresión. Por eso te decía que el contexto o te sostiene o te destruye, porque sí, no vamos a quitarle peso al acto en sí, ¿vale? Porque evidentemente, sí, tiene su proceso traumático y todo, pero si tú vas, lo cuentas y te encuentras con que no te creen, con que no te apoyan, con que tienes que sentarte delante de esa persona que ha estado abusando de ti de diferentes formas diferentes, es que continuamente el trauma se revive, la herida se abre, no se permite sanar, y esto es algo que hay que trabajar mucho con las familias. Y yo te digo, o sea, en los casos con los que acompaño mujeres, tengo familias que sí que acompañan y tengo familias que destrozan. Y trabajar con las mujeres para que puedan gestionar los vínculos familiares de forma sana, incluso hacer contacto cero, es muy duro, es un proceso largo. Pero es total y completamente transformador, con unos resultados increíbles, porque en cuanto te deshaces de la manzana podrida, todas las demás pueden crecer y tú puedes crecer. Y cuando rompen vínculos con familiares que las están hundiendo, al principio es doloroso, pero se sienten liberadas. Sí, es que creo que es algo súper necesario, que también es algo, creo que se habla muy poco, lo de cómo gestionar los lazos familiares, ¿no? Y cómo hacer contacto cero con tu propia familia, porque se habla mucho del contacto cero con los ex, con las parejas, pero no con la familia, ¿no? Que además es con los padres y hermanos, ¿no? Que son como lo más primario de relaciones. Yo creo que es súper complicado. Sí, lo es, sí. Lo es porque al final vivimos en una sociedad que nos educa para pensar que por la sangre vale todo, ¿no? Que a la sangre se le perdona todo, que la familia es refugio. Pero es que para muchas mujeres la familia ha sido la casa de los Adams desde que han nacido. Sí, totalmente. Sí. Yo no acompaño a mujeres en situaciones de violencia, pero sí acompaño a infancia y adolescencia en situaciones de vulnerabilidad. Y yo también veo eso, ¿no? Y a lo mejor no a nivel de violencia sexual o violencia de género, pero sí veo situaciones de maltrato, de negligencia, de vulnerabilidad
propia de los menores, ¿no? Y es muy doloroso, y ves este debate interno en los niños de yo quiero estar con mis padres o con mis abuelos o bueno, con el familiar X, porque es mi familia y porque le quiero y porque yo quiero tener la familia que tienen pues mis compañeros de clase. Pero no quiero estar con él porque me siento mal, porque me hace esto, porque me hace lo otro, y a lo mejor ni siquiera saben identificar qué es lo que les hace, que le hace daño, pero saben que no están bien con ellos, que esa sensación que tienen es cuando están con ellos de rabia, de incomodidad, de tristeza, de dolor, ¿no? Ves que no tienen ese debate interno incluso, ¿no? Infantes y adolescentes, o sea, es heavy. Sí. Al final, con el tema de la adolescencia, la juventud, es complicado que hagan contacto cero. Y es complicado también que ellos enseñen a sus padres a tener límites, a sus padres o a su contexto, ¿no? Pero con las mujeres adultas, que sí que se lo pueden permitir, sobre todo si están fuera de casa, es que es tan sanador. El otro día me decía una mujer: Lucía, me he dado cuenta de que soy millonaria. ¡Ostras! Me dice eso porque está construyendo la familia que quiere, con su marido, con su hija, con su perro. Soy millonaria. Y ha roto y está reconstruyendo relaciones con su familia a su imagen y semejanza, a lo que ella está dispuesta a tolerar. Esto es un triunfo, no, el arco del triunfo entero. Sí. Y es súper sanador, súper sanador. Y es muy importante también que se den cuenta, ¿no? De, bueno, he vivido, porque sí, es una faena vivir todo eso, pero bueno, sí que hay que también poner el foco un poco en que puedes cicatrizar y puedes tener una vida normalizada y feliz, ¿no? Y que lo sepas identificar. Entonces me parece como muy importante y muy bueno que ella misma te haya dicho soy millonaria, ¿sabes? Sí. Que sepa identificar que está bien y que a pesar de todo lo que ha sufrido, ahora no lo está sufriendo y que no va a volver a sufrir, porque eso es algo que también suele pasar, ¿no? De ese miedo de, bueno, ahora estoy bien, pero como llevo toda la vida sufriendo, en algún momento me va a tocar volver a sufrir. Sí, sí. Y esta mujer en concreto, pero lo veo en todas, esta mujer en concreto empezó a expandir su círculo y a rodearse de otras mujeres con las que comparte abiertamente su historia, y es cuando ella llegó a sesión y me dijo, soy millonaria. No porque yo le haya ayudado a reflexionar sobre eso, sino porque ella está cambiando sus círculos y está viendo cosas, porque está dialogando con otras mujeres en situaciones similares, o mujeres que les dan otra perspectiva, o mujeres que han podido pasar por su situación, y es lo bonito que tiene tu voz. Claro. Y es lo bonito de lo que estamos haciendo tú y yo aquí ahora, porque estamos abriendo muchísimos melones con los que las mujeres se pueden sentir identificadas, pero si no te lo dicen, si no te dicen puedes sentir rabia y tristeza de un día para otro y está bien, te sientes un puñetero bicho raro. Sí. Y si no te dicen que tu contexto te está destrozando, tal vez tú no sepas ver eso porque has vivido en ese contexto de mierda que ha estado violentándote desde que has nacido. Entonces no te das cuenta. Y es el testimonio de otras mujeres el que te dice, ¡ah! ¡Ostras! Yo también. Porque hay cosas ¡Ostras! que tenemos tan normalizadas que hasta que no lo vemos en otros, ¿no? Míticas situaciones que nosotros mismos no sabemos, pero que lo vemos en otros y decimos, pero ¿cómo puedes tolerar esto, no? Pero luego nosotros mismos caemos en eso. Exacto. Y esto, el diálogo con personas externas, pero que viven situaciones similares, no te voy a decir que ponemos en por dos el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento terapéutico, pero que sí que avanzas con otra seguridad y avanzas a un ritmo diferente, porque ya no está la persona que te acompaña tirándote la lengua, abriendo diferentes, es que tú solo te estás dando cuenta de cosas y tú sola llegas a las sesiones y dices, me he dado cuenta de esto, tenemos que hablar de esto, y es como un proceso muchísimo más sanador porque tienes, por un lado, la profesional que te acompaña, que te ayuda a gestionarlo todo, pero tienes un grupo que te está aportando ideas, en el que te estás sintiendo reflejada, en el que también te está yendo a acompañar a otra persona, y es muy rico ese entorno. Claro, sí, es que yo es justo lo que pensaba cuando hablaba contigo en ese grupo, ¿no? de Alcohólicos Anónimos, digamos,
que hay situaciones que yo necesito expresar y que hay gente que me mira, ¿sabes?, de mi entorno, pero que sin maldad y sin nada, simplemente es porque no han vivido lo que yo he vivido y no saben. Claro, yo a lo mejor si no lo hubiera vivido, pues habría reaccionado de la misma manera. Y necesitaba eso, ¿no? Pues que alguien me dijera, tía, pues a mí el otro día me pasó lo mismo, o pues a mí lo que me pasa en esta situación es esto otro, ¿no? Sí. Ese acompañamiento del dolor, digamos. Exacto. Sí, desde la experiencia, desde el dolor, desde un pasado que conecta puntos también, es importantísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio a Fanny y a Eduso Podcast, porque hablar de esto es algo que sí importa, es algo que todavía es invisible y, como hablábamos también en el directo, es algo que todavía los profesionales no estamos preparados para hablar. Así que muchísimas gracias por este espacio y nada, que tenéis toda la información sobre Tu Voz en el link del Instagram de Eduso TV, también en el mío propio, verba.educación social y nada, que nos vemos en Tu Voz. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido, compartid en redes si os ha gustado y no olvidéis darle like. Os esperamos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto, Edusers!